Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. En un video anterior vimos la suma de números complejos. Ahora vamos a ver cómo se comporta el producto. La suma de dos números complejos es muy intuitiva. El producto no es tan intuitivo. Sin embargo, vamos a ver, esperemos que al final del video ya sea intuitiva esta operación. ¿Cómo hacemos el producto de dos números complejos? Recuerden que un número complejo es un par de números reales, como este y este otro. Entonces, supongamos que tenemos estos dos números complejos. La multiplicación se define de esta forma. Multiplicamos la primera entrada del primer número complejo por la primera entrada del primer número complejo. Y le restamos el producto de la segunda entrada del primer número complejo por la segunda entrada del segundo número complejo. Nos daría esta expresión. ¿Se fijan? No es natural este producto. Y en la segunda entrada del producto sumamos los productos cruzados, es decir, la primera entrada por la segunda entrada y la segunda entrada por la primera entrada. Esos productos se suman. Entonces, esta es la definición del producto de los números complejos. Vamos a ver por qué se define así, no es arbitrario. Antes de eso, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos dos números complejos, 2,4 y 5,3. Entonces, para, para obtener el producto, multiplicamos la primera entrada por la primera entrada. Nos da 5 por 2. Y le restamos el producto de las dos segundas entradas. Sería 4 por 3. Nos da esta expresión. Serán 10 menos 12, nos da menos 2. Y ahora realizamos los productos mixtos, es decir, la primera entrada por la segunda entrada aquí nos da 2, 3. Y la segunda entrada por la primera entrada sería 4 por 5, nos da 20. Entonces aquí nos da 26. Entonces este es un ejemplo de cómo se multiplican números complejos. Vamos a ver los elementos más importantes de este producto. Aquí hay dos elementos importantes. Uno es la unidad. También se dice que es la unidad real. En realidad es la unidad para cualquier número complejo. ¿Por qué? Porque si multiplicamos este número, el 1,0, por cualquier otro número complejo, nos da el mismo número complejo. Veamos. Multiplicamos 1,0 por z. Es decir, necesitamos hacer este producto con la regla que acabamos de escribir. Recuerden que tenemos que multiplicar la primera entrada por la primera entrada. Y ahora restarle la segunda entrada por la segunda entrada. Aquí nos da 0 por y, nos va a dar 0. Aquí sería x por 1, nos da x. Ahora tenemos que hacer los productos mixtos, es decir, esta primera entrada por la segunda, aquí nos sería 1 por y. Y esta segunda entrada por la primera nos daría 0 por x. Entonces aquí nos queda x por 1 menos 0, y por 1 menos 0, más 0, perdón. Entonces nos queda x, y. Entonces nos queda el mismo número complejo. Entonces el 1,0 por z nos da z. Esa es la identidad. Entonces, o la unidad. Muchas veces en lugar de escribir 1,0 en los complejos solamente se escribe 1, porque ese número multiplicado por cualquier otro número complejo nos da el mismo número. Es la identidad en los complejos. Entonces este número es importante, pero el más importante de todos estos números es este, el 0,1. Es muy importante. Fíjense qué característica tiene el 0,1. Lo vamos a multiplicar por sí mismo. Entonces recuerden, es primera entrada por primera entrada. Aquí tenemos 0 por 0. Nos va a dar 0. Segunda entrada por segunda entrada y va con un signo menos. Entonces nos va a quedar 1 por 1. Nos va a dar menos 1. Y ahora los productos mixtos. 0 por 1. La primera entrada por la segunda y la segunda por la primera. Ahí tenemos puros ceros. Entonces tenemos esta expresión que nos va a dar 0.
Entonces en la primera entrada nos va a dar menos 1 y la segunda 0. Entonces nos da menos 1,0. Ah, pero eso lo podemos identificar como la unidad. Entonces lo que tenemos es que 0 por 1, 0,1 por 0,1 nos da menos 1. O lo mismo es 0,1 al cuadrado nos da menos 1. Utilizando las definiciones que tenemos, la i y el 1, lo que tenemos es que i cuadrada nos da menos 1. Esto es lo más importante, porque en los números reales, el cuadrado de cualquier número real nos da positivo, pero en los complejos no. Fíjense, este número le sacamos su cuadrado y nos da un número negativo. Es lo que cambia radicalmente con respecto a los números reales. A la i también se le escribe como la raíz de menos 1. Solamente que dense cuenta que la i no vive en la recta. La i vive en el plano. Eso cambia. Eso ayuda. Bien, pero además es muy útil. Porque fíjense, estas dos unidades, el 1,0 y el 0,1, el 1 y la i, aquí recuerden, la i al cuadrado es menos 1. Eso es lo más importante. Fíjense. Ahora tenemos cualquier número complejo. Si sacamos la x nos va a quedar 1,0. Lo podemos separar de esta forma. Si multiplicamos x por 1,0 nos va a quedar x aquí. Si multiplicamos x por 0,1 nos va a quedar y en la segunda entrada. Al sumarlo nos va a quedar xy. Pero fíjense, aquí tenemos el 1. Entonces aquí podemos poner el 1. Y acá tenemos la y. Entonces, cualquier número complejo se puede escribir en términos de el 1 y la y. Esto nos ayuda bastante. Por ejemplo, en lugar de escribir este número complejo en la forma 2,5, lo podemos escribir como 2 más i5. La i, acuérdense, es 0,1. Y el cuadrado de i nos da menos 1. Esto es muy útil porque los números, las operaciones de los números complejos se vuelven intuitivas. Solamente que tenemos que recordar que la i al cuadrado nos da menos 1. Por ejemplo, si queremos sumar dos números, los podemos escribir así. En lugar de escribirlos como x, y, lo escribimos como x más y, como estos dos números complejos. Entonces, al sumarlos, solamente sumamos los que tienen i, los juntamos, y los que no tienen i. Sería como sumar reales, nada más que tenemos ahí un elemento extraño que es la i, que es muy interesante. Por ejemplo, si tenemos estos dos números complejos, pues sumamos lo que no tiene i, que sería 3 más 6. Y sumamos lo que tiene i, que sería 2 más 8. Sería, en este caso, 3 más 6 nos da 9. 2 más 8 nos da 10. Entonces la suma de estos números complejos nos da 9 más 10i. Entonces la suma ya sabemos que es fácil. Donde nos ayuda bastante es en el producto. Supongamos que queremos hacer el producto de dos números complejos. Entonces nos podemos olvidar un poco de esta estructura en R2. Podemos utilizar solamente la ley distributiva, como si tuviéramos números reales. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que la i al cuadrado nos da menos 1. Fíjense, supongamos que tenemos z1 por z2. Aplicamos la ley distributiva. Entonces, x1 por todos estos dos números sería x1 por x2. Aquí no hay i. Después, x1 por y2. Aquí tenemos una i. Ahora, el segundo término, y1 por x2. Tenemos esta expresión. Y después, y1 por y2. Entonces, aquí tenemos y1 por y2. Y como tenemos dos i's, tenemos i al cuadrado. Entonces, recordamos que el cuadrado de i es menos 1. Entonces, en lugar de i cuadrado tenemos menos 1. Y aquí, aunque tenemos dos i's, se cancelan. Y aquí nos queda lo que no tiene i.
x1 por x2 menos y1 por y2. ¿Se fijan? Es la misma expresión que definimos en un inicio. Lo que tiene ahí son los elementos cruzados. Entonces, usando la y, tenemos una expresión más intuitiva. Solamente tenemos que recordar que y al cuadrado es menos 1. Por ejemplo, tenemos estos dos números complejos, los multiplicamos como si fueran reales, solamente recordamos las propiedades de la y. Entonces multiplicamos 4 por 3, 4 por 6i, después 5 por 3, 5i por 3, 5i por 6i, como si fueran números reales, pero ahora sí tenemos que juntar esta i con esta i. Nos queda 5 por 6, nos queda 30, y lo tenemos i cuadrado. Y lo demás, pues nos queda 4 por 3, 12, 4 por 6, 24, 3 por 5, 15. Entonces, aquí vamos a tener 12. Aquí tenemos menos 30, porque y al cuadrado es menos 1. Y aquí 24 más 15 es 39. Entonces, al final, lo que tenemos va a ser que tenemos sin i sería 12 menos 30, que serían menos 18. Y tenemos 39i. Entonces, se fijan, con esta notación, el producto se vuelve más intuitivo. Solamente que tenemos que recordar que tenemos un elemento nuevo, que es la y al cuadrado nos da menos 1. En un próximo video veremos más propiedades de estos números, que son muy importantes.